Señoras y señores, muy buenos días. La Academia Nacional de Medicina les da su más cordial bienvenida al espacio cultural Tertulias Académicas. Con gran satisfacción presentamos al doctor Carlos Aquino Rodríguez con el tema Impacto Mundial de la Ruta de la Seda y del Desarrollo Económico de China. El doctor Aquino es economista, investigador especializado en economía internacional y del Asia-Pacífico. Ha tenido estudios en la Universidad de San Marcos y en las universidades de Osaka y Kobe en Japón. Es profesor principal de la Facultad de Ciencias Económicas, donde es a la vez director coordinador del Centro de Estudios Asiáticos. Hasta 2017 fue director de investigaciones económicas en esa universidad. Es reconocido como uno de los principales expertos latinoamericanos en economía asiática, China y Japón. Numerosas, tiene numerosas publicaciones y distinciones. Algunas de sus publicaciones han sido hechas en japonés, el idioma del cual es traductor. China es el mayor socio comercial del Perú. Ha invertido 30.000 millones de dólares en 160 empresas y está construyendo un megapuerto en Chancay. La importancia, implicancias y futuro de esta inversión será esclarecida por nuestro invitado. En los siguientes 60 minutos, ¿no?, explicará estos detalles. En la hora siguiente, la moderación estará a cargo el diálogo estará a cargo del doctor Alberto Perales Cabrera, expresidente de la Academia. Adelante, doctor Aquino, y bienvenido a esta reunión. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y en verdad es un placer para mí hablar de estos temas, ¿no? Bueno, yo como seré yo, en algo de mi hoja de vida estudié pues en Asia, Japón desde el año 85 y desde el año 89 en particular conozco China y es impresionante pues el desarrollo de este país, ¿no? Yo lo he visto, vivido desde el año 89, viajo frecuentemente. El año pasado estuve 2 veces por ahí también. Y es interesante ver los cambios, especialmente cómo ha evolucionado y cómo esto también implica, pues, eh, su influencia en el mundo ha crecido y en particular se nota más en el Perú de eso, ¿no? Entonces, voy a presentar otra vez, voy a subir mi presentación. Está mi presentación. A ver, antes de eso, yo, como se dijo, soy director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad de San Marcos, ¿no? Yo los invito a que visiten, obviamente en la página web de la universidad tenemos un website, pero les invito, ustedes saben que ahora, especialmente ahora pues con todo esto, medios de comunicación social, las redes, se usa más Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. El Centro de Estudios Asiáticos está en todos ellos, ¿verdad? Yo les invito a que visiten nuestras redes y especialmente el Facebook. Tenemos un Facebook llamado Centro de Estudios Asiáticos San Marcos. Esa es la primera página, porque ahí ponemos todas las conferencias, eventos que hacemos, y hemos hecho mucho en realidad en estos 5 o 6 años que tenemos de fundado. Los invito a conocer ahí. A ver, hablemos, mire, voy a hacer una pequeña introducción a China y ya vamos a hablar del tema que se me pidió en particular, ¿no? La iniciativa de la Franja y la Ruta. ¿Ok? Bien, China es espectacular desde todo punto de vista, en particular desde el punto de vista económico, que es donde vamos a concentrar nuestra presentación hoy día, ¿no? Como dice la presentación, pues China ha crecido o creció desde que empezó sus reformas económicas. Recordemos que China, pues, hasta el 78, siendo un país prácticamente comunista en lo político, económico, bueno, sigue siendo comunista en lo político, obviamente, pero en lo económico cambió. A fines de diciembre del año 78 empezó reformas económicas que han hecho que introduzca capital, tecnología extranjera, eh, eh, aproveche el mundo para exportar y esto ha traído innumerables cambios, ¿no? Pero en particular del 79 al 2001 su economía creció de una forma espectacular, no se ha visto en ningún otro país antes que China, ¿no? Creció China del 79 al 2011 por 10
una tasa promedio de 10% anual. Algo, repito, no se ha visto, ¿no? Por supuesto que ha seguido creciendo después del 2011, pero obviamente ya no a esa tasa, como vamos a ver, ¿no? Pero por 30 años o 33 años consecutivos creció algo 10%, ¿no? Para que tengan una idea, ustedes, si una economía logra crecer en promedio 7% anual, perdón, 10% anual, en 7 años se duplica. O sea, si una economía logra crecer por 7 años consecutivos, 10% anual, prácticamente se duplica. Entonces, imaginen ustedes cómo se ha duplicado, quintuplicado y muchos múltiplos más la economía china de su crecimiento, desde que empezó su crecimiento acelerado, ¿verdad? Pero hasta el 2023, en promedio, en estos años del 79 al 2003, la economía china ha crecido un promedio de 8% anual, que es también algo espectacular, no, no visto en ningún país, ¿no? Obviamente esto ha permitido que China pues mejore su ingreso per cápita, ¿no? El ingreso per cápita es el tamaño de la economía de un país dividido por el número de sus habitantes. Imaginen ustedes el 78, el ingreso per cápita de China era de $228 y ahora al 2023 es $12.000, imagínense ustedes, ¿no? Y esto es extraordinario en un país que tiene 1.410 millones de habitantes. Recuerden ustedes que China fue hasta hace 2 años, ya no lo es, el país más poblado del mundo, ¿no? Ya fue desplazado por la India ahora, ¿verdad? Bueno, también en la introducción podemos decir que China es actualmente la segunda economía más grande del mundo después de Estados Unidos. Muchos dicen que puede ser probable que lo sea en los próximos 10, 15 años la primera economía. Es la economía que más comercia, me refiero a exportaciones e importaciones. En exportaciones es la primera economía y en importaciones es la segunda economía, es el segundo importador más grande después de Estados Unidos. Es el segundo mayor inversor en el mundo, o tercero dependiendo de los años, y es también el segundo o tercer país que más se recibe inversión extranjera, ¿verdad? No solo eso, China es el mayor mercado para más de la mitad de los países del mundo, ¿no? Entre ellos Perú, para el Perú su mayor socio comercial. Es también el país que en los últimos años eh, prácticamente da más ayuda económica a los otros países y también da más préstamos a los países en particular en desarrollo, ¿verdad? Y obviamente tiene, como veríamos, una gran presencia en el Perú que cada vez crece más, ¿no? Y eso explica por qué la presidenta está viajando, por ejemplo, a China, ¿verdad? Ya, decía, es el país también que tiene las mayores reservas internacionales del mundo. Ustedes saben que los países acumulan reservas, el resultado de que vende más de lo que compra. El Perú tiene, por ejemplo, para que te den un dato, el Banco Central de Reserva tiene como 75.000 millones de dólares. China tiene 3.2 billones de dólares, prácticamente 45 veces más de lo que el Perú tiene. Se puede imaginar, es una cosa monstruosa en realidad la cantidad de reservas que tiene. Eh, en el año 2019, 155 millones de chinos viajaron afuera y se convirtió en el país con el mayor número de viajeros, ¿no? Pongo el año 2019 porque ustedes saben, China estuvo cerrado. China estuvo cerrado por el COVID prácticamente 3 años, ¿no? El 2020, 2021, 2022. Recién en el 2023 se abrió, no tengo las cifras exactas, pero probablemente no alcanzó el número que alcanzó el 2019, pero se espera que este año pueda alcanzar o superar esa cifra, ¿no? Es el país que también ha contribuido con más de un tercio al crecimiento de la economía mundial desde prácticamente eh, comienzos del siglo XX, ¿no? Ustedes saben que hace 40, 50 años se decía, pues, por ejemplo, ¿no? Que si, como todo el mundo dependía de Estados Unidos, que si la economía estadounidense estornudaba, el mundo cogía un resfrío, neumonía. Bueno, eso pasa con China ahora. Si China desacelera su economía, el mundo lo siente porque es el responsable en gran parte del crecimiento de la economía, y de otras cosas porque, claro, exporta mucho, importa mucho, compra muchas materias primas, ¿verdad? Y no solo eso, China pues tiene grandes ambiciones, no tiene grandes planes, como vamos a discutir después,
tiene, por ejemplo, la famosa iniciativa, la Franja y la Ruta, que vamos a discutir más en detalle, llamada la Ruta de la Seda, anunciada desde el año 2013 y desde el 2015 también lanzó su iniciativa llamada Made in China 2025. La idea era que para el año 2025 China produzca por lo menos el 70% de partes y componentes básicos en las industrias más avanzadas, principales del mundo, ¿no? Robótica, aeronáutica, equipo médico de alta tecnología y todo lo demás. Bien, ahí tienen ustedes el crecimiento chino. Como ustedes ven, a partir del año 79-80 la economía china ya crece. Fíjense, desde el 79-80 la economía china ha crecido positivamente. No ha experimentado ningún crecimiento negativo, ¿no? Como muchos países lo hicieron en el año 2008, 2009 con la crisis internacional o con el COVID, ¿no? El Perú, la economía peruana decreció casi 12%, China creció 2%, pero creció. Fue uno de los pocos países que siguió creciendo, ¿no? ¿Ok? Pero como ustedes ven, la economía china, pues desde el año 2011-12, como hemos comentado, ha desacelerado su crecimiento económico y esto va a continuar. China ya no puede crecer 10%, ¿no? Y eso es una economía madura, ya su mano de obra ha subido de precio y ya obviamente no es el único. Miren, ahí pueden ustedes ver cómo la economía china ha crecido. Este es el tamaño de la economía china de Estados Unidos en dólares, tamaño de su economía, ¿verdad? La economía china es más o menos 18 billones de dólares y la de Estados Unidos, pues, es mucho más, ¿no? Como ustedes ven allí, ¿no? Eh, ya. En tamaño de la economía china es la segunda mayor en el mundo, pero todavía en nivel de vida, obviamente China no es tanto, dado entre otras cosas porque tiene una gran población. Esto es el llamado ingreso per cápita, ¿verdad? El ingreso per cápita es el tamaño de la economía dividido por el número de sus habitantes. Y ahí ustedes pueden ver pues que para el año 2022 el ingreso per cápita de los chinos es 12.723 dólares, mientras el de Estados Unidos está por arriba de 75.000 dólares. Entonces hay una gran diferencia, ¿verdad? Claro, debido a que China tiene 4 veces más población que Estados Unidos, ¿cierto? Y ya, ahí está, el crecimiento del Producto Interno y este es el Producto Interno per cápita, ¿verdad? Ahora sí lo ven, ¿cierto? per cápita. Correcto. Ya, ok, ya, disculpen. Ya, ok, está hablando de esto acá, disculpen. Están viendo, ¿no? En la Sí, parte superior izquierda es Shanghai en el año 90. Yo la primera vez que estuve en China fue el año 89, ¿no? Y miren ustedes, en la parte media superior es Shanghai el año 94. Después tienen en la parte central inferior Shanghai el año 2021, ¿no? En la parte inferior eh, derecha es, bueno, una foto mía el año 2017 en Shanghai y en la parte de abajo es Shanghai en el año pasado cuando estuve por ahí. Bueno, miren, es impresionante cómo ha cambiado China y eso se ve, como les digo, en las ciudades. Shanghai es quizás el lugar más representativo porque es el centro financiero chino y los edificios que ustedes ven ahí está el quinto y el sexto más grande del mundo en la actualidad. Miren, esta es una introducción, así que ahorita termino, hablo de la ruta y la seda. Puedo mostrarles muchas cifras sobre China, pero voy a mostrar dos o tres más. Miren, ustedes están viendo aquí unas columnas, dice consumo de cemento, ¿verdad? Estados Unidos comparado con China. En el gráfico ustedes ven varias barras. En el extremo izquierdo dice Estados Unidos 1999. Miren, Estados Unidos en todo el siglo XX, de 1900 a 1999, gastó ese monto de cemento, ¿verdad? China en solo 3 años, miren el gráfico de la mano, el gráfico en la parte derecha, que resume, ¿no?
el consumo de cemento en el año 2011, 2012, 2013 en China. En solo 3 años, China gastó más cemento, 40% más, de todo lo que Estados Unidos gastó en el siglo pasado. Ustedes dirán, ¿cómo es posible? Bueno, vean a China. Cada vez que uno va a China, nuevos puertos, nuevos aeropuertos, nuevos ferrocarriles, nuevas ciudades, literalmente. Ahí se va puesto el cemento. ¿Ok? Pero no solo eso, miren ustedes. Este gráfico que están viendo, el rojo, es la parte china. Como ustedes ven, a partir del año 80, la parte roja aumenta, es la producción de acero. China actualmente produce la mitad del acero en el mundo. La mitad del acero en el mundo. Esto obviamente es así por la gran construcción que ha habido. Para construir se necesita cemento y acero. ¿Ok? Bien, vamos a hablar ahora sí de la iniciativa de la ruta que se me pidió en particular que hable, ¿verdad? A ver, China, ya hemos dicho, bueno, en realidad desde la segunda mitad de la década pasada, China se nota más su presencia en el mundo por varias razones. Una de ellas es esta famosa política, iniciativa de la Franca y la Ruta, ¿no? Además, los políticos chinos, China se ha hecho más asertivo en el mundo. Su presidente viaja más, propone más iniciativas, hace más tratados de libre comercio, muchas cosas más que hacen ver realmente China como no se veía hace 10, 20, 30 años, ¿verdad? Una de esas iniciativas que está haciendo incrementar el papel de China en el mundo es la iniciativa de la Franca y la Ruta, que vamos a hablar en detalle ahorita, y la otra es el Made in China 2025, que como comentamos, anunció el 2015, disculpen, falta una uno. Ahora, miren, la mayor presencia de China en el mundo, y en particular estas iniciativas, se asocian con el presidente Xi Jinping. Para muchos, Xi Jinping es el líder más poderoso que ha tenido China desde la época de Mao. Antes de Xi Jinping, él ingresa a China como secretario general del partido en el 2012 del Partido Comunista y como presidente de China en el 2013 y como jefe de la Comisión Central Militar en el 2013 también. O sea, es una persona que concentra, es secretario general del partido, presidente de China y presidente de la Comisión Central Militar. Maneja las tres pilares del poder en China, ¿verdad? El partido, el gobierno y los militares. Gracias a Xi Jinping, pues se debe esa China más asertiva, esa China más afectiva, esa China que se ve en el mundo. Entonces, vamos a explicar en qué consiste esa iniciativa de la Franja y la Ruta y cuáles son las implicancias para China y para el mundo. Se dice que la iniciativa de la Franja y la Ruta es un medio por el cual China está asentando su influencia, su poder en el mundo. Entonces, vamos a hablar de eso. ¿Ok? A ver, ahí está. Fue, como se dice, lanzada por el presidente chino Xi Jinping el año 2013, en octubre, en una conferencia que dio una universidad en Kazajstán, ¿no? Uno de los países del Asia Central que era parte de antes la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿verdad? Esta iniciativa es también llamada de la Ruta de la Seda. ¿Por qué? Porque quería otra vez reconstruir esta famosa Ruta de la Seda. Como ustedes saben, la Ruta de la Seda puede ser un camino que unía, se dice, hace 2200 años, lo que en ese momento era Europa, principalmente el Imperio Romano, el Imperio Griego, atravesando el Medio Oriente, el Asia Central, hasta lo que en ese momento era China, ¿verdad? O sea, era un camino donde recorrían pues los mercaderes. Estuvo en funcionamiento prácticamente hasta el siglo XIV, ¿no? Pero después las revoluciones y todo lo demás desórdenes cortó esa vía. Donde se supone, gracias a ese camino, los emperadores romanos, griegos, usaban porcelana china, eh, eh, vestían seda china, tenían acceso a los condimentos, cosas de China, y por su parte los chinos también tenían productos de Europa, ¿verdad?
Es conocido quizá por el famoso Marco Polo, ¿no? Marco Polo, ustedes saben que fue este comerciante genovés que se supone a fines del siglo XIII, ¿no? Entre 1274 a 1295, más o menos, se supone que estuvo en China, ¿verdad? Hay una serie en Netflix, Marco Polo, que narra las aventuras de Marco Polo. En verdad es bastante ficción, ¿no? Porque narra como en esa serie, lo narra como si fuera asesor, consejero del emperador mongol ese entonces, cosa que en la historia china no es así, ¿no? Bueno, de hecho, se duda, no, no tengo tiempo, pero de hecho, ustedes saben que es interesante, ¿eh? Ustedes saben que en la historiografía china, China tiene escritura de hace 4.000 años, no existe Marco Polo. No existe Marco Polo. En la historia china en ningún libro está escrito Marco Polo. De hecho, hay algunos que dudan de que Marco Polo estuvo en China, porque ¿cómo es posible que un tipo que estuvo casi 20 años en China, que se supone fue asesor, consejero de, el emperador de ese entonces, en su libro, que escribió después que regresó y que fue leído por todo el mundo, y Colón cuando descubrió Latinoamérica dice que lo tenía como su libro de cabecera, Marco Polo no hable de la muralla china, no hable del té chino, no mencione los palíos, algo que cosa que cualquiera que pasa un mes a un chino menos conoce, ¿no? Pero bueno, se puede discutir eso, pero esa es la realidad. China no se menciona para nada Marco Polo. Pero parece que sí, sí fue, pero obviamente fue un funcionario menor, ¿no? Que obviamente, o un comerciante más que estuvo por ahí y por eso no, no llamó la atención de los chinos para que lo pongan en su revista. Pero independientemente de eso, Marco Polo pues utilizó esta famosa ruta de la seda. Bueno, como digo, como dije, al 2014 se cortó, guerras, revoluciones, obviamente cortaron ese camino. Entonces, ¿qué quiere? ¿Qué quiso presidente Xi Jinping? Reconstruir ese camino, ¿no? Hacer carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, para conectar otra vez. Pero después se hizo más ambicioso porque empezó como reconstrucción de la antigua Ruta de la Seda y después ya se extendió a todo el mundo, ¿no? Al comienzo quería unir China con Europa a través atravesando el Asia Central, pero después se extendió al África y a todo el mundo y a Latinoamérica también, ¿verdad? En particular, como está mencionado en el segundo párrafo, en una reunión o la segunda reunión ministerial de este foro China Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, que reúne a todos los países de Latinoamérica con China. China, el primer ministro chino enfatizó, ¿no? Que ustedes los latinoamericanos son parte de la ruta de la seda y queremos involucrarlo directamente allí, ¿verdad? Okay. Bien, vamos a explicar en qué consiste exactamente esta ruta de la seda, ¿no? Bueno, hay documentos, estoy echando mano a uno de ellos, un plan de acción, ¿no? Dice visión y acciones para la construcción conjunta de la franja y la ruta, que se lanzó en 2015, ¿no? Donde dice que hay 5 áreas prioritarias de cooperación. O sea, la iniciativa de la franja y la ruta enfoca, en el documento oficial, 5 áreas de cooperación. ¿Qué se busca? Conectividad, conectividad de infraestructura. O sea, la construcción de carreteras, puertos, es solo uno de los componentes. ¿Qué se busca? Coordinación de políticas, que los gobiernos, China y los países que son parte de esta iniciativa de la Franja y la Ruta, pues conversen, entre ellos tratan de coordinar acciones conjuntas, en temas, por ejemplo, de desarrollo económico, desarrollo industrial, desarrollo de conectividad, e incluso para los países que tienen más acuerdos con China, están con China más involucrados en, por ejemplo, ustedes habrán escuchado, el Perú tiene una asociación estratégica integral con China, ¿no? Es un acuerdo muy interesante que dice que los dos países consultan sus problemas propios e incluso, si es el caso, pueden coordinar acciones conjuntas en las Naciones Unidas. Entonces, si hay un problema que involucra a todo el mundo, China y Perú se consultan y se acuerdan, pueden incluso tomar una posición conjunta o votar en forma conjunta en las Naciones Unidas, ¿no? Si se ponen de acuerdo. ¿Okay? Entonces, coordinación de políticas, conectividad de la infraestructura, construir infraestructura, puertos, aeropuertos, vías de comunicación para que se haga más fácil el comercio, el transporte, el turismo, facilitación del comercio, ¿qué significa?
eliminar barreras para el comercio, tratados de libre comercio, todas esas cosas más. Cooperación financiera, China podría ayudar a los países dándole préstamos, inversiones, o también el famoso intercambio pueblo a pueblo, que significa que China quiere conocer a los países extranjeros, los países extranjeros supone que también quieren conocer a China, y bueno, hay que intercambiar estudiantes, profesores, visitas de funcionarios públicos, dirigentes políticos y todo lo demás. ¿Verdad? Eh, entonces, obviamente, China, cuando ya propuso esta iniciativa, China ya se estaba convirtiendo, ¿no?, en el principal socio comercial, como hemos comentado, de muchos países, ya se estaba convirtiendo en un inversor importante, prestamista importante, y obviamente se estima que esta iniciativa va a consolidar, va a reforzar todos esos pasos que China está dando y va a consolidar la presencia, pues, influencia de ese país en el mundo, aunque los chinos no lo mencionen. Sí, ¿no? Pero es obvio que va a ser así, ¿no? Que, obviamente, frente a esto, Estados Unidos y algunos países de Occidente expresan reservas, señalan algunos problemas, dicen no se involucren con China, tengan mucho cuidado y todo lo demás, como vamos a ver después. A ver, sigamos. Ahí está, este es un mapa, ¿no? Este es un mapa inicial, ustedes pueden ver ahí, ¿no? Ustedes pueden ver ahí. En verdad, no es solo una ruta, son varias, ¿no? Obviamente, un ferrocarril en el medio que ustedes ven ahí, otro ferrocarril que va por arriba por Rusia, otros ferrocarriles que van por abajo. Entonces, no es solo un camino, hay diversos caminos, ¿no? Ahora, en verdad, el nombre es Iniciativa de la Franja y la Ruta. ¿Por qué? Porque dice una ruta terrestre, reconstruir la antigua ruta de la seda, y la otra es perdón, la franja terrestre, disculpe, la franja terrestre para reconstruir lo que es la ruta de la seda que se supone atravesó Marco Polo, y la ruta marítima. China, como ustedes ven, tiene el Océano Pacífico, saliendo de, por ejemplo, de Shanghái, que está señalado ahí, dirigiéndose al sur, está el mar del sur de China, se vienen por Malasia, por el estrecho de Malaca, se van al Océano Índico, de ahí se van al canal de Suecia, atraviesan Europa. Entonces, esta iniciativa de la Franja de la Ruta tiene dos componentes, ¿no? La franja terrestre, reconstruir lo que caminó Marco Polo, y la ruta marítima que conecta China con el sudeste asiático, el Océano Índico, África y Europa. ¿Verdad? Pero eso, repito, fue inicialmente, porque después se ha expandido por todo el mundo, ¿verdad? Se ha expandido por todo el mundo, ¿verdad? Bueno, se supone que todos los países están involucrados, pero obviamente los países más cercanos a la China se supone que son los que, donde primero se empezó a implementar esto. Pero como vemos en este siguiente gráfico, actualmente son más de 140 países que han firmado un memorándum de entendimiento con China para ser parte de esta iniciativa. El Perú desde el 2019 ha firmado un memorándum de entendimiento, un documento con el gobierno chino, donde también dice que el Perú puede o quiere participar en esta iniciativa. ¿Qué significa esto? Bueno, que el Perú podría ser sujeto, ¿no?, a préstamos, inversiones de China en los campos de desarrollo, en particular de infraestructura, pero no exclusivamente, como hemos visto, ¿verdad? Ahí tienen ustedes ver el número de países, y prácticamente la mayor parte de los países en el mundo, ¿no? Son como 192 países, por lo menos los reconocidos en las Naciones Unidas, y de los cuales más de 140, 47, creo que está por ahí, ya son parte de esta famosa iniciativa de la franja y la ruta. 146 y pico, ahí lo pueden ver. ¿Ok? Bien, a ver, la pregunta es, ¿por qué China propuso esto? ¿Qué quiere China? Vamos a hablar, hay razones, obviamente. A ver, hay varias razones. Vamos a mencionar. Primero, esto es muy interesante. China quiere encontrar un nuevo motor para su crecimiento económico dependiente hasta ese momento en gran parte de las exportaciones. A ver, China creció espectacularmente, ustedes lo han visto, hasta el año 2011, en parte porque había
dos motores, pero probablemente uno motor principal, ¿no? Las exportaciones. China se convirtió en la fábrica del mundo, sigue siendo, pero especialmente hasta el año 2011 las exportaciones eran su motor. Imaginen ustedes, las exportaciones chinas llegaron a representar casi un tercio de toda su economía. ¿Qué significa? Que las exportaciones representaban, lo que exportaba representaba casi un tercio del tamaño de la economía china, una cantidad enorme, ¿verdad? Pero esto ha disminuido con los años. ¿Por qué? Porque obviamente China enfrenta competencia a otros países, la mano de obra china ya no es tan barata, entonces ya obviamente hay otros países que pueden competir con China. Eh, hay restricciones comerciales. Estados Unidos empezó con Trump a ponerle restricciones comerciales a los productos chinos, entonces ya China pues no puede confiar en que su motor de crecimiento sean las exportaciones. No solo eso, también el otro motor fue la infraestructura, ¿no? China construía puertos, aeropuertos, viviendas y todo lo demás, ¿no? La economía funcionaba porque producía cemento, producía acero, mucho trabajo en la industria de la construcción, ¿no? Ahora incluso China tiene un problema inmobiliario. Se dice que ha construido demasiadas cosas que no se están vendiendo, ¿no? Entonces China dijo, bueno, ya no podemos confiar tanto en el crecimiento en la infraestructura interna y no se puede. Entonces busquemos otro camino. ¿Cuál es? Bueno, si no podemos construir infraestructura en nuestro país, hay que construir infraestructura en el mundo, ¿verdad? El mundo necesita infraestructura. En realidad es una iniciativa, creo, brillante, inteligente. Miren, todos los países del mundo, no solo países como el Perú en desarrollo, sino países como Estados Unidos, Japón, necesitan infraestructura. Cada cierto tiempo hay que renovar los puertos, aeropuertos, construir nuevos, todo lo demás. Entonces, todo el mundo necesita. Chinos dieron en el clavo, ¿verdad? Hay que construir infraestructura en el mundo. ¿Ok? Entonces, hay que encontrar otro motor de desarrollo. Segundo, hay que acelerar el desarrollo del interior del país. China creció inicialmente porque hizo zonas francas, desarrolló sus ciudades costeras, ¿verdad? Shanghai, Beijing, Tianjin, Cantón, ¿no? Pero el interior del país estaba un poco atrasado. Entonces China dijo, bueno, si hacemos ferrocarriles, si hacemos carreteras hacia Europa, obviamente va a atravesar nuestra zona interior del país y va a desarrollarse también ese lugar, ¿verdad? Ya les comenté el punto 3, muchas empresas, pues las empresas del acero obviamente ya no podían, producían acero, pero no se podía usar mucho en China porque ya había demasiada construcción. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la capacidad instalada? Si no vendemos en China ya el cemento, el acero, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que encontrar otros destinos, ¿no? Podemos vender acero, pero ¿por qué no construimos infraestructura afuera? Entonces hay que usar la capacidad instalada que ya se estaba volviendo ociosa, ¿no? En el tema del cemento, por ejemplo, en el tema del acero, ¿no? Otro punto, estoy leyendo el punto 4, nuestras empresas deben salir afuera, no tienen que quedarse en el mercado interno. Ya pasaron 30 años de reformas económicas, ya nuestras empresas son grandes, se vuelven competitivas, están desarrollando tecnologías propias, entonces váyanse afuera, compitan afuera, inviertan afuera. Además, tenemos ingentes reservas internacionales. ¿Dónde están esas reservas? Un tercio está en bonos del Tesoro de Estados Unidos, que son muy seguros, pero pagan poca tasa de interés. Otro tercio está en oro, o un poco menos. En realidad, otro tercio está en las bóvedas del Banco Central chino, pero que tampoco gana interés. ¿Por qué no usamos eso dando préstamos, invirtiendo afuera? Otro tema también, China exporta mucho, ¿no? Exportaba al sudeste asiático, exportaba a África, a Europa. ¿Por dónde llevaba esos productos? Por barcos, ¿verdad? Generalmente, por el mar del sur de China, por el estrecho de Malaca, Océano Índico, el canal de Suez, ¿no? Entonces, eso toma tiempo. ¿Por qué no hacemos trenes directos? Ustedes saben que hay un tren directo que conecta a muchas ciudades chinas ya con España. Ya hay, ya hay. Entonces hay que encontrar rutas alternas. Imaginen ustedes, no solo eso, un conflicto, el estrecho de Malaca es un lugar entre Malasia e Indonesia, que creo que tiene como, no recuerdo exactamente, menos de 10 kilómetros de extensión, menos, perdón, mucho menos. Imagínense, un accidente ahí y se cierra ese camino. Guerra, China-Estados Unidos, la guerra, China, Estados Unidos corta ese estrecho de Malaca y le deja a China sin petróleo, sin gas que importa de los árabes, del mar del sur.
y China se queda sin nada. Entonces, ¿por qué no hacemos rutas alternas, ¿verdad? Rutas alternas, ¿verdad? Al canal de Suez hubo problemas la otra vez, un barco se encalló ahí, por 2, 3 semanas estuvo cortado el tráfico, ¿no? Entonces, busquemos rutas alternas, ¿verdad? Sexto, razones de seguridad nacional. China, ustedes seguro han escuchado, hay problemas en Xinjiang. Xinjiang es una región del occidente de China, sur de China, donde hay una población, bueno, había, ya no es tanto mayoritariamente musulmana, y obviamente hay unos problemas, algunos quieren hasta independencia, obviamente es imposible, pero bueno, China quiere incrementar, además eran regiones relativamente bien desarrolladas, entonces China quiere desarrollar eso por temas de seguridad nacional. Y obviamente China busca también crear una arquitectura financiera diferente, ¿no? El Banco Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional, China quiere aumentar su participación ahí, Estados Unidos, Europa lo controlan, no lo dejan, entonces China está creando sus propios bancos para invertir, para usar sus ingentes reservas que tiene. Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, Fondo de Desarrollo claro, de la Seda, los bancos de desarrollo, son muchos más, ¿verdad? Entonces, es obvio que China pues, es la segunda economía más grande del mundo y es obvio que quiere aumentar su influencia, aunque ellos no lo digan de esa forma, ¿verdad? Bueno, ¿cómo quiere alcanzar ese objetivo de construir infraestructura? Construir infraestructura manda plata, ¿verdad? Dinero. Los países no tienen. Entonces China le dice, ok, yo te puedo prestar. Hay varios instrumentos. Este Banco Asiático de Inversión en Infraestructura es un banco, China no es el único propietario. Está la India, otros países, pero China es el mayor contribuyente, ¿verdad? El Fondo de la Ruta de la Seda, eso sí es una iniciativa china. China ha puesto como 30.000 millones de dólares. En el otro banco ha puesto como 50.000 millones de dólares para crear capital, prestar dinero e invertir afuera. Y el nuevo Banco de Desarrollo, ¿verdad? Llamado el Banco de los BRICS. BRICS es las siglas de este grupo, pues han escuchado ustedes, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Bueno, ahora se han unido, se supone que 6 más, ¿no? 5, porque Argentina al final se tiró para atrás. Eh, Aparte de eso, China tiene otros bancos, ¿no? Hay unos bancos llamados bancos políticos porque son manejados directamente por el Estado chino. Bueno, casi todos los bancos chinos son chinos, ¿no? Pero en estos dos bancos en particular, los mencionados ahí, el banco el China Development Bank y el Export-Import Bank, prestan financias, construcciones, maquinarias para este tipo de proyectos, ¿verdad? Como dice ahí, son instituciones sin fines de lucro, por eso también son bancos políticos, y se financian con la emisión de bonos y préstamos de su banco central, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los riesgos y desafíos, no? Porque obviamente es lo que, por ejemplo, menciona Estados Unidos, ¿no? Otros países, ¿no? Dicen, ¿cuáles son los problemas que puede presentar estos países para los, perdón, esta iniciativa para los países que pueden recibir o reciben estos préstamos, ¿verdad? Dicen, según los críticos, dicen que varios países se han sobreendeudado con China, ¿verdad? Y no pueden pagar los préstamos incurridos. Algunos países acusan a China de usar la diplomacia y la trampa de la deuda al prestar dinero a países para que construyan infraestructura que no puedan pagar. Bueno, se dice, por ejemplo, no se dice, por ejemplo, que Sri Lanka, un país que está al sur de la India, llamado antes Ceilón, Sri Lanka, se prestó mucho de China, ¿no? Se prestó mucho de China y construyó un puerto en el sur, un puerto de Jampotota, y que no ha podido pagar. ¿Y qué ha pasado? Más de 1.000 millones de dólares se invirtió ahí, no ha podido pagar ese puerto, se supone que pidió otro préstamo de China, pero como no tenía capacidad de pago, ha puesto, como uno va a una casa de empeño, ¿verdad? Ok, no te puedo, tomo un préstamo, no te puedo pagar, te dejo mi reloj, te dejo mi televisor, qué sé yo. Bueno, entonces se dice que este puerto ha quedado por casi 100 años en manos de los chinos como parte de pago o en pago de los préstamos que no ha podido devolver el Estado. Entonces algunos dicen, pues Estados Unidos dice, ¿no? China incentivó pues a que un país como Sri Lanka que tenía problemas, a pesar de que tenía problemas, lo incentivó a que tome préstamos, pero con el fin, según Estados Unidos, de que le dé ese puerto a los chinos, ¿verdad? ¿Ok? Bueno,
Claro, lo que pasa es que China da bastantes préstamos y quizás ahora haya cambiado, como vamos a ver, pero antes pues China daba préstamos sin poner condiciones o con condiciones menos difíciles que otros bancos. Por ejemplo, si un país va al Banco Mundial, va al Fondo Monetario Internacional o va a un banco comercial, obviamente, como cualquier banco, te pide préstamo. Ok, yo te voy a prestar, pero ¿cuál es la garantía? ¿Realmente me puedes devolver? ¿Cuál es tu capacidad de pago? O algunos bancos comerciales, ustedes saben, están sujetos a ciertas reglas. No prestes a gobiernos dictatoriales, no prestes a gobiernos dictadores, no prestes a gobiernos que violan los derechos humanos. Pero se decía que China en particular no ponía mucha atención a estos temas y por eso era muy fácil, mucho más fácil prestarse de China que de instituciones multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y todo lo demás. Pero yo entiendo que China también está cambiando porque obviamente los chinos no van a prestar dinero y regalar su dinero, ¿no? Quieren que les devuelvan. Entonces los chinos también ya son cuidadosos, cada vez son más cuidadosos con el dinero que prestan y se aseguren, quieren asegurarse de que los países obviamente le devuelvan su préstamo, ¿verdad? Bueno, otra crítica que se hace es que muchos de los proyectos financiados con China, en verdad, van a China porque son sus empresas las que construyen. Bueno, esta es una acusación que también se ha hecho a otros países, ¿no? Hace 30, 40 años también se decía, Japón da préstamos, Estados Unidos da préstamos, pero al final son sus empresas las que ganan las licitaciones para construir infraestructura que se puede hacer con estos préstamos. Bueno, sí, pues en el caso de China, muchas de las obras que ha hecho con inversión de China ha ido, o préstamo de China ha ido a sus empresas, ¿no? Pero claro, se podría decir, los chinos dicen, bueno, pues, puede ser así, pero en verdad mis empresas son más competitivas, ¿no? Bueno, puede ser que sea así, ¿no? Que bueno, ya les comenté las críticas sobre que no hay mucha transparencia. Sí, pues no es muy fácil saber exactamente los términos en los cuales China ha prestado, por ejemplo, a Sri Lanka, ¿no? Los contratos no son fácilmente vistos en la página web, por ejemplo, del Ministerio de Economía de ese país. ¿No? Se supone que ahora hay transparencia, los países se prestan y eso se ve, ¿no? Se ve, puede uno averiguar, pero no es tan fácil en el caso de los préstamos que hacen los chinos, por eso se acusa de que hay poca transparencia, ¿verdad? También se dice que no necesariamente los préstamos que da China son baratos. De hecho, se dice que algunos o muchos préstamos que da China son más caros que los préstamos que cobra, por ejemplo, el Banco Mundial, ¿verdad? Otras instituciones financieras. Bueno, voy a hablar también de Perú, ¿no? Porque el Perú es un parte de la iniciativa de la FANC y la ruta y obviamente también estamos involucrados con China, dado que es nuestro mayor socio comercial y todo. ¿No? Ustedes saben, por ejemplo, que el Perú desde hace años es el país que más, en Latinoamérica por lo menos, tiene una relación creciente con China. Imagínense ustedes, el 36% de todo lo que vendimos el año pasado al mundo fue a China y esto va a crecer. Imagínense ustedes, el 90, ni siquiera 1% de todo lo que vendíamos al mundo iba a China. El año 2000, solo el 6,7. A Estados Unidos iba casi el 27 en ese año. El año 2010, el 15% de lo que vendíamos al mundo iba a China, exactamente igual a lo que iba a Estados Unidos. El año pasado, el 36% de lo que vendimos al mundo fue a China y Estados Unidos solo el 14%. Miren ustedes cómo ha aumentado la importancia de China para el Perú y va a seguir aumentando. En Latinoamérica solo Chile nos supera. Chile casi el 40% de lo que vende al mundo va a China. El segundo está Perú, 36%. Y estén seguros que esto va a aumentar. Ustedes me dirán por qué. Bueno, la respuesta es obvia, ¿no? ¿Qué tiene el Perú? ¿Qué exporta el Perú? ¿Qué produce el Perú? Lamentablemente somos un país que produce mayormente materias primas, exporta mayormente materias primas, ¿no? Casi el 80% de lo que exportamos son materias primas, ¿no? Hierro, cobre, gas natural, algo de petróleo, harina de pescado, aceite de pescado. Y son materias primas, ¿no? Y China es el país que más demanda materias primas, ¿no? Por el lado de inversión, también nuestra relación con China es creciente, ¿no? El Perú necesita inversión extranjera, capital, y no muchos países han invertido en el Perú, ¿no? Y China es uno de los que invierte y quiere seguir invirtiendo, ¿no? Y se calcula que más de 30.000 millones de dólares
es lo que China ha invertido en el Perú, ¿no? Según cifras de la propia embajada, ¿no? Para algunos es más de 30.000 millones de dólares. En todo caso, se calcula que un cuarto de todo lo que se ha invertido en el Perú del extranjero viene de China. Y esto es obvio que va a aumentar por la misma razón que el Perú necesita capital y no hay muchos países que quieren invertir en el Perú y China es un país que tiene bastante capitales y quiere invertir en el mundo, ¿no? Y obviamente esta iniciativa de la Franja de la Ruta se dice que está ayudando a que justamente el Perú incremente su relación con China a través de una mayor inversión china, a través de un mayor comercio con China y todo lo que hemos dicho implica la iniciativa de la Franja de la Ruta. Entonces vamos a hablar de un caso en particular, ¿no? Del famoso puerto de Chancay, ¿verdad? A ver, ustedes tienen ahí dos mapas, ¿verdad? Ustedes tienen ahí dos mapas. El mapa de la mano izquierda es el mapa que muestra, ahí está el Perú, ahí está Lima, donde muestra, por ejemplo, cuáles son las, bueno, no la, no la raíz del medio, o sea, actualmente, ustedes saben que el Perú es un país que cada vez exporta más, ¿verdad? Para darles un dato, en el año 90, las exportaciones peruanas, o sea, lo que el Perú exportaba, no representaban ni el 10% de todo lo que el Perú producía. Dicho de otra forma, si el Perú producía 100 en el año 90, 10 nomás se vendía al mundo. El resto se consumía en el mercado interno, ¿verdad? Cada vez más de lo que el Perú produce se va al mundo. Ya casi el 23-24% de lo que el Perú produce se vende afuera. Se vende afuera. El Perú el año pasado exportó 64.000 millones de dólares de bienes. El año 2000 solo exportamos 7.000 millones de dólares. ¿Ven ustedes cómo se ha multiplicado? Ahora, más del 90% de todo lo que el Perú exporta al mundo se va por vía marítima, ¿ok? Se va por vía marítima, ya sea a Estados Unidos o a Europa a través del canal de Panamá que hay que atravesar, ¿verdad? Y obviamente cada vez se va a Asia. China ya se va el 36% de lo que el Perú exporta. El año pasado la mitad de lo que el Perú exportó al mundo se fue a Asia. A China se fue el 36%, pero no solo a China, se va a Japón, se va a Corea, se va a la India también. ¿Y qué creen ustedes? No tenemos vía directa a Asia marítima. La carga que sale del Perú tiene que irse a veces a Manzanillo en México o a veces tiene que irse a algún puerto en Estados Unidos y de ahí recién se va a China o a Asia. El puerto de Shanghái va a permitir que vengan directamente barcos que vayan a Shanghái y vayan directamente a Asia. ¿Por qué no teníamos conexión directa con Asia? Porque claro, no podíamos acoger estos barcos gigantescos que necesitan un calado profundo, ¿no? Calado es la profundidad, pues, del puerto, ¿no? O sea, el puerto de Shanghái tiene casi 17, 18 metros de calado. Entonces, ahora van a venir barcos gigantescos que pueden traer carga directamente de China a Chancay y de ahí se distribuye pues a otros lugares del Perú o a Chile incluso. El Perú va a ser el único país en Sudamérica que va a tener con ese puerto conexión directa a Asia. Ahora, ¿cuál es lo interesante aquí? Se supone que el puerto de Chancay es una construcción hecha por una compañía china, ¿verdad? COSCO Shipping Port. Es una compañía muy interesante. El puerto de Chancay es construido por COSCO Shipping Port, va a ser manejada por COSCO Shipping Port y COSCO Shipping Port es una empresa, es una de las más grandes del mundo que tiene sus propios barcos. Entonces, el puerto de Chancay fue construido por COSCO Shipping Port, va a ser administrado por COSCO Shipping Port y sus propios barcos van a realizar la carga hacia China o desde China, ¿verdad? ¿Ok? Y es parte de la iniciativa de la franja y la ruta de China. La franja y la ruta, como hemos visto, uno de los componentes es construir infraestructura, conectar a China con el mundo. No solo terrestre, sino marítima, aérea y todo lo demás. Igual, el puerto de Shanghái es parte de eso, ¿no? A ver, ahí está, importancia del puerto de Shanghái. Ustedes lo pueden ver ahí, ¿no? Eh, es importante por esas razones que ustedes lo tienen allí. Una ruta directa, ya lo hemos comentado,
pero no solo una ruta directa para el Perú, ¿no? Sino para los países, incluso Chile, ¿no? Incluso Chile va a poder llevar su carga acá y de ahí lo trasladamos directamente a China. Pero obviamente también se ve Brasil, ¿no? Ustedes saben que casi la mitad de lo que China compra en Latinoamérica viene de Brasil. ¿Los brasileños qué hacen? Tienen que sacar su carga, Brasil está en el Atlántico, sacan su carga por sus puertos, Porto Santo es uno de los más grandes, va hacia el norte, pasando la línea ecuatorial, se dirige al occidente por el Canal de Panamá y recién atravesando el Canal de Panamá, atraviesa todo el Pacífico para ir a China o Asia. Imaginen ustedes si pudiera sacar por el puerto de Chancay, ahorraría, se dice, 15 días, por lo menos. ¿Ok? ¿Ok? Pero también China tiene un interés, obviamente, ¿no? En verdad, el Perú es un país pequeño, China mira a Brasil, a los grandes mercados de Brasil, mira a los grandes mercados de Argentina, ¿no? No solo para exportarle bienes, sino también para importar muchos recursos que esta región ofrece. ¿Verdad? Por eso es importante el puerto de Chancay. Pero no solo eso, ¿no? Ya hemos comentado, es un puerto pues, con gran calado que permite acoger a los barcos más grandes del mundo, ¿ok? Será el puerto más moderno en el Pacífico, en el Pacífico americano, está todo automatizado, ¿se puede imaginar? Llegan los barcos, otras grúas robotizadas sacan los contenedores del barco, lo ponen en el camión sale a la Panamericana y de ahí un conductor se lo lleva a donde deba llevarse. Es automatizado todo el proceso, imagínense ustedes, impresionante. También es importante el puerto de Shanghái porque si es el canal de Panamá, que es una ruta que, como comentamos, entre otros es usado por Brasil, a veces ha tenido problemas, ¿no? Recién se está normalizando el tránsito por el canal de Panamá, porque ustedes saben que por estos temas del cambio climático, el nivel de aguas bajó en los lagos, ríos lagos que alimentan el canal de Panamá, es un canal con esclusas, el nivel de agua tiene que subir para que barcos más grandes puedan atravesar el canal de Panamá. Entonces, puede ocurrir un problema otra vez, el cambio climático es impredecible y el puerto de Shanghái supone que sería un lugar seguro para que por lo menos la carga brasileña pueda salir más rápido. Y repito, el Perú depende del comercio, cada vez más. Y el comercio, 90% es marítimo y la mitad se exporta a Asia. Y era increíble que no tuviéramos una ruta directa hacia el Asia. Era increíble. ¿Cuánto tiempo nos hemos demorado? Bueno, ya hemos comentado, el comercio ha sido el motor de desarrollo de la economía peruana en las últimas décadas, lo va a seguir siendo. Somos un país pequeño, solo tenemos 33 millones de habitantes, lo cual es 30 al 35% están en el nivel de pobreza, así que si queremos crecer debemos mirar a otros mercados. ¿Okay? Poco Shipping es un país, es una empresa muy importante, es una de las empresas, ya les comenté, ¿no? Más modernas que tiene muchos puertos en el mundo, de los más modernos, ¿verdad? Ya les comenté, el puerto de Chancay es parte pues, del proyecto chino de la nueva ruta de la seda, de la iniciativa de la franquia la ruta. ¿Verdad? ¿Okay? Y por eso, pues, entre otras cosas más, se dice, pues, de Chancay a Shanghai, la conexión. O sea, nosotros queremos una conexión directa a China, China también quería una conexión directa al Perú y Sudamérica, entonces hay una compatibilidad de intereses allí. Bueno, y es lo que en verdad define mucho la relación Perú-China, ¿no? ¿Por qué va a crecer más? Porque somos, como decimos los economistas, economías complementarias. ¿Qué significa eso? Nosotros necesitamos lo que los chinos tienen. ¿Qué tiene China? Mercado para nuestro producto. Tiene capital, tiene tecnología. Los chinos que ven en nosotros, China, ¿qué necesita? China es deficiente en recursos naturales. Nosotros lo tenemos. En alimentos para su población, nosotros lo tenemos. Entonces, hay una complementariedad de intereses. Ojalá que eso se traduce en un beneficio real para todos los habitantes. ¿No? Bueno, por mi parte, yo me quedo aquí. Creo que puede haber una sesión de preguntas y respuestas, no sé, en todo caso, yo termino aquí. Gracias. Muchas gracias, doctor Aquino Rodríguez. Esta sesión está presidida por el doctor Gustavo González Rengifo, presidente de la Academia Nacional de Medicina.
El moderador para esta etapa siguiente de diálogo va a ser el doctor Alberto Perales. Adelante, doctor Perales, y gracias. Muchas gracias también por ese honor, señor presidente. Muy buenos días. Eh, Buenos días. Muchas gracias, doctor Aquino, por esa detallada presentación. Vamos a abrir ahora el diálogo y vamos a tomar nota, doctor Morales, de cuatro primeros participantes. El doctor Llanos es uno de ellos. Ah, ¿Algún otro? Que desee participar. Veo al doctor Manuel Sotelo, que sigue siempre muy interesado en estos temas. Doctor Sotelo, lo invitamos a participar en el diálogo. ¿Cómo no, Alberto y colegas? Muy bien, la doctora Lucy López, vamos a seguir el orden de la solicitud. Primero el doctor Llanos, luego la doctora López y el doctor Sotelo. Entonces, damos Bueno, la palabra al doctor Llanos. Adelante. buenos días. Buenos días, doctor Aquino. Su exposición muy interesante, pero nosotros somos médicos. En la perspectiva que usted ha mencionado en la ruta de la seda, y la ruta de la seda existe o existió durante muchos siglos. Entonces, pero la ruta de la seda evidentemente también representó grandes retos para la salud y grandes riesgos. Entonces, por ejemplo, en el siglo V, VI especialmente, y VII, fue el lugar donde originó la primera gran pandemia de la peste. Y en la segunda pandemia, en los siglos XIV hasta el XVII, y es porque conectó lo que usted ha mencionado, o sea, no solo tiene una ruta marítima, pero tiene una ruta terrestre, y a través de la ruta terrestre conectó los focos de la Yersinia pestis en Mongolia y al sur de los Himalayas, y evidentemente lo expandió por todo el mundo. Entonces, yo supongo que una iniciativa de esta envergadura, porque conecta toda Asia, conecta Asia Menor, conecta todo el mundo, han tenido que hacer estudios de riesgos para la salud porque va a conectar focos que evidentemente son endémicos en enfermedades. Y en medicina siempre sabemos que cada vez que se abre una ruta, lo primero que se transporta son las enfermedades. Pero la pregunta es, ¿qué hay de los planes de riesgo para salud? Gracias. Cierto, cierto. Gracias, doctor. Muy interesante su pregunta, acotación. Tiene toda la razón. Así es, así es. Bueno, de hecho, se dice, por ejemplo, que esta famosa epidemia del COVID-19, que tuvo sus orígenes, parece, por el Oriente, bueno, no señalan a China, se ha expandido por esta rápida conexión que tenemos, ¿no? Mientras, como usted mencionó, las pestes anteriores vinieron por la ruta terrestre, tomó meses quizás en llegar, pero esta pues en cuestión de días o semanas se transmitió pues desde el oriente hasta, si efectivamente se originó por allá, a todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, se habla, por ejemplo, hablando ya en particular de la ruta de la seda, se habla, por ejemplo, de la ruta de la seda digital, ruta de la seda, incluso de la salud. Recuerda usted que en el caso particular del Perú, no solo en Perú, algunos países, se supone que uno de los primeros países que ofreció ayuda fue China, ¿no? De hecho, Perú fue las primeras vacunas que recibimos fueron de Sinopharm. Bueno, después vinieron ya otras de Pfizer. Pero sí, yo creo que China mismo, porque China, Asia, recuerda usted que ha habido en Asia muchas gripes aviar, gripe porcina y todo lo demás, ellos se están preparando para este tipo de epidemias y con la rápida conectividad que va a involucrar el desarrollo de la ruta de la seda, son conscientes de que una epidemia en ese lugar del mundo puede llegar a otro lugar y obviamente del otro lugar del mundo también puede llegar a ellos, ¿no? Sí,
Yo sé que hay iniciativas, de hecho, he escuchado, leído, me he enterado de que en el viaje de la presidenta Boluarte, que se debe estar yendo, si no ya partió a China, está yendo expertos del Ministerio de Salud para ver, China ha desarrollado muy bien el tema de la salud digital, sabemos todos los medidas que China tomó durante el enclaustramiento, ¿no? Por ejemplo, cómo rastrear a las personas que tenían el COVID. Sí, yo creo que está plenamente identificado y China está poniendo mucho esfuerzo porque definitivamente en este COVID y en otras epidemias China puede ser el gran afectado por su gran población que tiene, entre otras cosas, ¿no? Sí. Gracias. La doctora Lucy López, por favor. Sí, buenos días, doctor Perales. Buenos días a nuestro distinguido presentador en la mañana de hoy. Sin duda, el tema que ha presentado es una coyuntura, ¿no? Y por tanto una oportunidad de manera global de mirar cómo es que en ese escenario eh, cuenta la salud. En la misma línea que ha planteado el doctor Llanos, eh, mi pregunta, mi pedido de reflexión de parte de nuestro distinguido ponente, en su calidad de economista, ¿no? La economía es una ciencia que nos ayuda en salud, sobre todo para ver un determinante sumamente importante, que es la situación socioeconómica. ¿Cuánto va a poder impactar esta nueva exposición del Perú, ¿no? En el bienestar de las personas, pero sobre todo en los riesgos que plantea, por ejemplo, la sanidad internacional, ¿no? La posibilidad de ayudarnos en los controles, en los nuevos puertos que van a haber de interacción y sobre todo de mirar la salud, ¿no? En la economía como un determinante social sumamente importante. ¿Qué posibilidades hay de que en los modelos, en los nuevos diálogos, aparte de la inteligencia artificial, aparte de la tecnología de la que estamos hablando, cómo podría verse, digamos, esta articulación global para cuidar entre todos el tema de la salud? ¿Cuánto está avanzándose en las negociaciones de incorporar este campo? Aparte de lo ya mencionado, ¿no? Nosotros tenemos ejemplos concretos de cómo es que ha entrado el COVID acá en determinados momentos por diferentes rutas, también el cólera en determinado momento. ¿Qué reflexión desde el punto de vista de su profesión y de la economía le suscita para anticipar, digamos, estos riesgos en estas nuevas negociaciones, para estar mejor preparados en la eventualidad, para no dejar de poner en la agenda el tema de salud en estas negociaciones, desde el punto de vista de nuestra profesión, de nuestra academia, que nos interesa ver, digamos, un nivel mayor que la tecnología solamente, ¿no? Gracias, doctor. Gracias, doctora, por su pregunta. A ver, le voy a poner el ejemplo siguiente. Ustedes saben que este año se está realizando en nuestro país las reuniones del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, ¿verdad? De hecho, el presidente Xi Jinping está planeado que venga en noviembre a la cumbre de líderes, 6 y 7 de noviembre más o menos, y va a visitar el puerto de Shanghái. ¿Ok? Bueno, les comento de esto porque muchas personas dicen APEC, ¿no? APEC, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. ¿Qué busca el APEC? Bueno, mayor integración económica y todo lo demás. Van a haber temas de comercio, inversión. Sí, es cierto, pero también el APEC ve principalmente tres temas: comercio, inversión y cooperación económica y técnica. Pero dentro del APEC, ustedes pueden revisar la página web del APEC, hay grupos de trabajo en pesquería, grupo de trabajo en turismo, grupo de trabajo en salud. La salud es muy importante, doctora, y en particular en el tema del APEC. ¿Por qué? Creo que ya hemos comentado, Asia ha sido, o sea, de las 21 economías que conforman el APEC, 16 son del Asia, ¿verdad? 16, la mayoría son del Asia. China, Japón, Corea, muchas. Y los países asiáticos han sido en los últimos años afectados por estas epidemias. La última ha sido el COVID-19, ¿no? Pero como mencioné, la gripe porcina. En verdad, yo recuerdo hace 7, 8 años estuve un tiempo ahí de profesor visitante en Japón y recuerdo que había, creo que grupo porcina, gripe aviar,
una enfermedad de corto tiempo que vino del Medio Oriente, afectó Corea, no fue tan devastadora. Y encima, pocos años, la enfermedad de la vaca loca, imagínense ustedes, terrible, fue terrible, terrible. Y obviamente eso causa daño no solo a la salud de las personas. La gripe aviar tuvo que ser sacrificado centenas de millones de aves, la gripe porcina también. China fue uno de los más afectados. Entonces, es consciente, los grupos de los países, las economías éticas son conscientes que la salud, no solo de los humanos, sino también de los animales, que al fin y al cabo nos afecta, somos los más perjudicados. Y dentro de la PEC se está tratando eso. ¿Por qué? Porque la salud afecta a la economía en dos formas. Primero, si tenemos personas poco saludables, obviamente la mano de obra no va a ser usada plenamente, ¿verdad? Si tenemos trabajadores que son enfermizos, obviamente no van a reducir al máximo de capacidad, van a pedir permiso o no van a trabajar en realidad. Esa es la realidad, lamentablemente, de muchos países en desarrollo, ¿verdad? Segundo, población que se enferma así pueda trabajar. Obviamente cuando sea mucho más mayor va a estar más enferma y eso va a representar un gasto increíble en el sistema de salud, en el presupuesto de salud. Entonces, desde el punto de vista de la economía se reconoce cada vez más la importancia de la salud. Tener una población saludable va a significar mano de obra saludable, mano de obra activa y que va a ayudar al desarrollo de la economía. Y repito, mano de obra saludable, gente saludable, va a implicar después menos costos también para el Estado, no solo personales, sino también para el Estado. Entonces, en ese sentido, dentro de la PEC hay este grupo de trabajo que buscan justamente cómo tratar de disminuir los riesgos que una población enferma presenta. Ahora, recuerden ustedes que la PEC, como he dicho, tiene un esquema de cooperación económica y técnica. ¿Qué se busca? Que, por ejemplo, prácticas de políticas de salud que han sido muy beneficiosas en las economías más desarrolladas, estamos hablando, por ejemplo, de Estados Unidos, Canadá, o más, por ejemplo, Japón, Corea, sean transmitidos a los países en desarrollo. Entonces, sí, la salud es muy importante para la economía y en particular, como digo, en este tema de la PEC, que menciono porque todo el mundo va a hablar de la PEC en el Perú en los próximos meses, vamos a estar en los ojos del mundo, especialmente cuando vengan todos estos líderes importantes. Es muy reconocido la importancia de la salud en la economía y los países están tomando medidas porque sin población saludable no puede haber un desarrollo económico sostenido y las poblaciones enfermas obviamente van a ser un hándicap, una desventaja justamente para estas economías en desarrollo. Así es. Gracias. El doctor Juan Manuel Sotelo, por favor. Gracias, doctor Perales, colegas. Saludo al doctor Aquino y lo felicito por la excelente presentación que nos ha hecho esta mañana. Y yo quisiera, doctor Aquino, una reflexión suya sobre el impacto político que podría tener en un proyecto de la envergadura de la ruta de la seda, ¿no? De la franja y la ruta, en este nuevo eje que se está conformando Rusia-China, muy expresado recientemente en el G7, y yo estoy en este momento en Washington y puedo percibir, ¿no? Ese nuevo realineamiento que podría darse en el mundo. De hecho ya se está dando en lo declarativo, en esta parte del mundo al menos, ¿no? Un comentario suyo sobre qué impacto puede tener un programa como el que nos ha presentado esta mañana. Sí, sí. Bueno, sí, es obvio, como usted lo menciona, doctor, que esta iniciativa, en verdad, el aumento de la presencia china y la influencia en realidad que se va a dar, tiene en el mundo. Ya hemos hablado, creo que mencionó de paso, bueno, ahora aprovechando su pregunta, voy a explayarme un poco más. Es obvio que hay una rivalidad entre las grandes potencias, ¿no? El mundo dice pues que estamos viendo en una etapa no vista en muchos decenas de años de paradigma, ¿no? Desde Occidente al Oriente, ¿no? Hasta hace algunos años Occidente puede ser en el sentido político, económico, era la región más predominante, ¿no? El siglo del Atlántico, por ejemplo, se dice hace 30, 40 años, los mayores países del mundo estaban a ambos lados del Atlántico, ¿no? Principalmente Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y los países europeos. Ahora ya no lo es, ahora es el siglo del Pacífico, y en particular de China. Y más si le añadimos las confrontaciones
geopolíticas y militares que se está dando, ¿no? La guerra en Rusia y Ucrania. Ahora, en particular en lo que usted refiere a China y Rusia, ¿no es cierto? Por ejemplo, Rusia invadió el año 2022, pues, a Ucrania. Occidente está apoyando a Ucrania con todo. Hay un enfrentamiento directo entre Occidente y Rusia. Bueno, y Rusia está buscando ayuda en países afines como a él en China, y China también pues tiene un interés en que Rusia no sea derrotada, porque como se dice, ¿no? El rival común de China y Rusia es Occidente, en particular Estados Unidos, ¿verdad? Entonces se ve una que China y Rusia están allí. Ahora, es cierto, el G7 en esta última reunión que hubo en Italia hace justamente la semana pasada sacó un comunicado donde menciona pues la acción de Rusia y también lo que ellos ven como apoyo de China a Rusia, y ya se define pues un campo, el G7 por otro lado, que es el grupo de los países industrializados, y por otro lado el grupo que algunos quieren ver como rival, antagonista o alternativa, el famoso BRICS, ¿verdad? He dicho, el BRICS es el grupo que reúne, pues, originalmente BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, ahora se han unido algunos más, aunque habría que decir que no es uniforme, ¿no? Si bien es cierto, dentro del BRICS es claro que China y Rusia tienen una posición más o menos común frente a Estados Unidos de confrontamiento, de enfrentamiento, pero no es el caso de la India, ¿no? India toma una actitud un poco más neutral y todo lo demás, porque tampoco quiere pelearse con Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero es cierto, tenemos por un lado Occidente con Estados Unidos a la cabeza y por otro lado tenemos China apoyado por Rusia o Rusia en el tema militar ahora apoyado por China. Ahora, esto va a ser así. Ahora, ¿cómo puede, por ejemplo, el puerto de Chancay o la presencia china en el Perú influir en todo esto? ¿No? Bueno, de hecho, se dice que China, pues definitivamente va a aumentar su presencia en Latinoamérica, y esto es muy importante porque, como usted sabe, doctor, y creo que todo el mundo sabe, Latinoamérica, pues hasta hace algunos años incluso se decía, ¿no? Latinoamérica es el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Porque era cierto, hace 40, 50 años prácticamente la mayor parte del comercio, la inversión, era con Estados Unidos. Pero obviamente Estados Unidos ve con alarma esto, ¿no? Ustedes seguro son conscientes. El año pasado, en octubre, salió en primera página del diario Financial Times, el diario más importante del mundo en economía, que dice que Estados Unidos ha expresado su preocupación al gobierno peruano por la gran presencia china en el Perú, y especialmente por el control del sector, como dice, estratégico de la economía del país o de la infraestructura, como es el puerto de Chancay, que es una empresa china, y la distribución de energía eléctrica en Lima, que está ahora en manos de dos empresas chinas, ¿no? Ahora, es obvio que la influencia china va a aumentar, es obvio que la presencia china va a aumentar. Ahora, ¿cuál es la influencia en el mundo? En el mundo en general, bueno, es otra muestra más de la competencia, pues, entre China y Estados Unidos. Yo podría decir dos cosas ahí. Primero, bueno, la competencia es inevitable. Nosotros somos actores pequeños, ¿no? Como se dice, son dos elefantes peleándose, nosotros somos como hormigas, y lo primero que tendríamos que hacer es no meternos en el medio, porque vamos a terminar aplastados. No tomamos, no podemos meter. Segundo, tampoco nos podemos pelear con ellos, porque dependemos de ellos, ¿no? Dependemos de ellos. Si bien es cierto, ya no dependemos tanto de Estados Unidos en el tema del comercio y la inversión, dependemos más de China, pero Estados Unidos es nuestro vecino, tenemos muchas relaciones culturales, políticas, amicales y todo lo demás. Un 10% un tercio de toda la población peruana en el exterior, casi un 10% de la población peruana vive afuera y un tercio de ellos está en Estados Unidos viviendo ahí. Entonces no podemos pelearnos. Más bien yo le diría lo siguiente, doctor. El Perú, como un país en desarrollo, eh, podemos aprovechar, se interesa esta palabra, ¿no? Podemos aprovechar de esta coyuntura. ¿Por qué? Miren, en verdad Estados Unidos en los últimos décadas no ha prestado mucha atención a Latinoamérica, ha estado más involucrado pues en Medio Oriente, en el Pacífico, allá al lado de China, con otros problemas. Entonces un poco, para algunos, Estados Unidos ha descuidado a la región, pero justamente es quizás con esta mayor presencia de China que Estados Unidos dice, bueno, sí, tengan cuidado con China. Entonces la cuestión es, está bien, pero ¿qué hacemos? Entonces, si ustedes dicen que hay mucha influencia china, podríamos decir a Estados Unidos, bueno, inviertan acá, pues vengan acá. No dejen que Latinoamérica eh, se queden solo, o que China sea el único país que muestre interés en el comercio. Entonces yo creo que como
país que debería estar a un lado. No podemos involucrarnos en este lío de esta, ¿no?, potencia. Perderíamos todo y no ganaríamos nada. Podríamos también aprovechar esa coyuntura. Ustedes saben que Estados Unidos, pues, con Biden, con Trump y con todos los gobiernos que van a venir, por ejemplo, dicen, queremos depender menos de China. No quieren que todas sus fábricas estén ahí, no quieren que muchas cosas que compren vengan de China. Y la epidemia se dieron cuenta que desde las máscaras para el COVID hasta muchos equipos de protección médico venían de China. Entonces quieren traer sus fábricas allá, quieren comprar productos de otros países. ¿Por qué no los invitamos a sus empresas para que vengan a producir aquí, no? Entonces, yo creo que en esta coyuntura, este confrontamiento, perdón, que es inevitable, y nosotros como pequeño país no podemos hacer nada con ello, podríamos aprovechar esta situación y en todo caso mantener relaciones cordiales con estos dos países. Estados Unidos es un país tradicionalmente amigo, gran participante en el desarrollo económico del Perú, y China, que también quiere ser ese papel. Yo creo que el Perú podría beneficiarse, quizás otros países podrían perjudicarse, pero en el Perú yo no creo que podríamos, porque primero no estamos pues en una zona de conflicto que involucra a esos dos países. Yo creo que el enfrentamiento va a ser inevitable, la confrontación va a ser inevitable, pero nosotros podríamos aprovechar esa coyuntura para, primero ya no están prestando interés, ¿no?, Estados Unidos y China y otros más, y somos un país abierto a toda la inversión extranjera, queremos comerciar con todo, y debería ser así. Tampoco deberíamos depender mucho de un país en inversión y en comercio. No es bueno, ¿no? Nunca lo ha sido. Muchas gracias. Bueno, tenemos un espacio de tiempo para poder recibir alguna otra inquietud. Hay un comentario del chat. Perdón. Hay un comentario en el chat. A ver, ¿la persona que hizo el comentario está presente? Yo puedo leer el comentario, doctor. Por favor, Lucy, Sí, adelante. a ver, dice así: China traerá mejoras a la economía peruana. Sin embargo, también es uno de los países que genera gases de efecto invernadero. Esperemos que cumpla con las normas ambientales de nuestro país. Ajá, sí. Es un comentario de la profesional Carol Jamie Ordóñez Aquino. Muchas Sí, gracias, sí. Lucy. Adelante, doctor Aquino. Ok, sí. Aquí no dice, ¿no? No sé si será pariente mío. Bueno, ya. Sí, es cierto. China, es cierto, China es el país actualmente que más gases de efecto invernadero ocasiona, y es el país que más contamina en el mundo. Aunque, como los chinos dicen, y creo que tienen parte de razón, eso es relativo, ¿no? Porque, claro, China pues es el país que más población tiene, pero en contaminación per cápita, Estados Unidos, con la cuarta parte de la población per cápita, Estados Unidos contamina más, ¿no? Pero sí es cierto que China es consciente de eso. Yo les cuento una anécdota. Bueno, yo visité a China el año 89 por primera vez, ¿verdad? En verdad, uno caminaba por las ciudades y no había contaminación. Bueno, China no tenía grandes fábricas y todo lo demás. He ido a visitar, he estado más de 20 veces en China, y recuerdo, por ejemplo, que en el año 2016 fue terrible. Diciembre estuve en China, en Beijing en particular. Ustedes saben que diciembre es invierno, ¿verdad? En invierno hay más contaminación porque mucha gente que no tiene, ¿cómo se dice? Bueno, los autos usan más el motor porque el aire acondicionado, ¿no? Calefacción, si no tienes calefacción te congelas en el auto, las casas también, ¿no? Y muchas personas pues no tienen electricidad, queman carbón, qué sé yo, ¿no? O todo lo demás. Entonces la contaminación es terrible, las fábricas también en Beijing, ¿no? Y fue terrible. En diciembre llegué al aeropuerto, me trasladaron al hotel en un taxi del aeropuerto y yo veía todo nublado, ¿no? Y le pregunto un poco inocentemente a la persona que me acompañaba: qué terrible está, la ciudad está recontra nublada. Y me dice: profesor, no es niebla, es contaminación y está todo cerrado. Bueno, llego al hotel, obviamente el hotel adentro todo muy bonito, y se me ocurre salir en la noche a caminar, y no caminé ni 10 metros del hotel, porque bueno, ahí estaba con máscara, ¿no? Olía y no se veía casi nada.
Y estaba en Beijing la última vez, el 2019 estuve en Beijing el año pasado en septiembre, pues septiembre es primavera, eh, allá, otoño, perdón, otoño es muy bonito. Pero estuve la última vez en invierno, en diciembre del 2019, y ha mejorado mucho. O sea, China es consciente de los problemas, imagínense todos los gastos, ustedes se imaginan todos los gastos médicos que ocasiona gente que tiene múltiples enfermedades, usted lo conoce mejor que yo, por la contaminación. Entonces, China es consciente de eso y ha hecho muchos esfuerzos. Primero, ustedes saben que China hace 5 o 6 años se plantó la meta de que para el año 2030 o 35, no recuerdo muy bien, 30 me parece, que la mitad de todos los autos que vendan en el país, y con autos incluyo buses y todo lo demás, sean por lo menos eléctricos o híbridos. Ustedes saben que China va a alcanzar esta meta este año. China es el país que más produce autos eléctricos en el mundo. Ustedes saben que la empresa china BYD, que corre por el Perú, produce más autos eléctricos que Tesla. La presidenta va a visitar esa fábrica, ¿no? De esa empresa, ¿verdad? Entonces, China ha hecho un esfuerzo impresionante. Todavía seguro hay ciudades contaminadas en China. Estuve el año pasado también en Hebei, una ciudad que está poco en el interior, sí, está un poco contaminada, pero Beijing por lo menos ha avanzado mucho, porque es consciente el gobierno chino de los esfuerzos que está haciendo y los enormes inversión que está haciendo. Y uno de ellos es China, es el mayor productor mundial de autos eléctricos, de baterías eléctricas, de paneles solares. ¿Por qué es contaminante? Porque China usaba carbón, ¿no? ¿Por qué usa carbón China? China no tiene petróleo, no tiene gas, entonces no quiere depender totalmente de los gas que son importados, por eso usaba el carbón, que es más barato, por supuesto, pero es consciente de que el carbón es contaminante, entonces está reduciendo el uso, energías limpias, como se dice, renovables, como se dice, paneles solares, eólicos y todo lo demás. Entonces yo creo que China está tratando de hacer su parte para justamente no contaminar al mundo y obviamente no contaminarse ellos porque perjudica a su población y a su economía. Disculpe, solo para decir, que dice, esperemos que cumpla con las normas ambientales de nuestro país. Bueno, yo también lo espero, pero yo le digo lo siguiente, ¿no? En realidad, si una empresa extranjera, sea china, japonesa o norteamericana, cumple o no las normas ambientales de un país, no depende de ellos, depende de nosotros. Si nosotros le permitimos que incumplan, lo van a hacer, depende de nosotros. Muy bien. El doctor José Luis Picoaga tiene la palabra. Sí, sí. O leo la pregunta, no sé, está escrita ahí, ¿no? Como usted, Buenas tardes. el doctor Picoaga está presente. Sí, Perfecto. adelante. Excelente revisión, profesor Aquino, a quien tuve la oportunidad y la suerte de escuchar una vez en su universidad. Doctor, lo felicito por esta revisión, que me parece muy equilibrada respecto al potencial político que tiene China en nuestro país. Pero yo le hago la pregunta, doctor. Esta ruta de la seda podría estar contrabalanceada con este proyecto del puerto de Corío en Arequipa. Es un proyecto, por supuesto, pero tiene una serie de características distintas al puerto de Chancay en el sentido de su capacidad de recibir buques de mayor calado que los de Chancay, y es más todavía. El puerto y el terreno mismo de este proyecto comprende aproximadamente 5 kilómetros a lo largo de la carretera panamericana en Arequipa. Entonces, ¿usted podría hacer algún comentario respecto al proyecto del puerto de Corío, por favor, doctor? Muchas gracias. Sí, gracias, doctor. No, y muy interesante su pregunta, su inquietud, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. O sea, a ver, obviamente, ya lo he dicho y lo repito, el Perú no puede, no debe depender de ningún país. Mientras más puertos, aeropuertos tengamos, mejor. Mientras más inversores de todos los países tengamos, mejor. Ahora, por ejemplo, cuando se hizo el puerto bueno, cuando se dio la idea, empezó a hacerse la construcción del puerto de Chancay, eh, algunos en el Callao se quejaron, ¿no? Le va a quitar carga a Callao, qué sé yo. Bueno, lo bueno es la competencia. El problema es que cuando solo había el puerto de Chancay, de Callao, perdón, algunos exportadores se quejaban, ¿no? Estos del Callao, como son el único, me están cobrando precios muy altos, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista económico, es bueno que haya
competencia. La competencia beneficia, está demostrada, la competencia beneficia a los consumidores somos todos, ¿verdad? Y las exportaciones peruanas pues cada vez crecen y era increíble que solo dependamos del puerto del Callao. Es bueno que esté el puerto de Chancay. Ahora, tenemos el puerto de Chancay o vamos a tener el puerto de Chancay, se dice, ¿no? Estamos dependiendo de China y todo lo demás. Bueno, excelente, sería bueno que se haga el puerto de Corio, como usted lo dice, doctor, muy bien. Sí, el puerto de Corio leía que el Callao, si bien el de Chancay tiene 17, el de Corio creo que alcanza hasta los 20 metros, es uno de los puertos de calado más grandes del mundo. Entonces, como usted lo dice muy bien, podría recibir incluso barcos más grandes. Ahora, que yo estaría de acuerdo que sea el puerto, claro que sí. Que lo hagan empresas que no sean chinas, Estados Unidos, por supuesto, mucho mejor. Como usted lo dice muy bien, no solo es el calado, sino también la extensión y todo lo demás. Y se supone que podríamos tener también ahí, incluso mucho más directo de Brasil y todo lo demás. Y en teoría se supone que ya tenemos la IRSA, esta carretera interoceánica que se hizo sur y no se usa mucho, ¿no? Ahora, de que se puede hacer en el corto mediano plazo, yo tengo mis dudas, ¿no sabe por qué? Un puerto demanda mucha inversión, demanda muchos años, ¿no? ¿Saben? O sea, a ver, para que el puerto del Corio sea exitoso, o mejor dicho, póngalo de otra forma, ¿ustedes saben por qué el puerto de Chancay está asegurado su éxito económico? Por una sencilla razón. No solo porque es un puerto con calado profundo, no solo porque es un puerto que tiene, es automatizado, uno de los puertos más modernos del mundo, sino porque el que construye el puerto, pero especialmente el que administra el puerto, tiene sus propios barcos. ¿Sí? Tiene sus propios. Entonces es obvio que Coco Shipping Port, dueño del puerto, que administra el puerto, va a ser el mayor interesado que su puerto se use, y ellos tienen sus propios barcos, no tienen necesidad de pedirle o depender de otra naviera, ¿no? Entonces, yo creo que si pedimos un inversor extranjero que haga el puerto, pero que no necesariamente sea el operador o el que tenga sus propias navieras, no va a ser tan fácil que pueda presentar una competencia frente a Chancay. Además, suponiendo que ahorita se aprueba hacer el puerto de Corio, yo creo que va a tomar por lo menos 5 o 6 años o más hacer ese puerto, ¿no? Y mientras tanto ya el puerto de Chancay se ha posicionado. Y no solo eso, el puerto del Callao también está creciendo. No se olviden, no es solo el puerto de Chancay, no es solo el puerto de Chancay. Callao, consciente de la competencia que va a hacer Chancay, se ha modernizado y se habla de modernizar otros puertos en el norte, que me parece muy bien, me parece muy bien. Entonces yo le digo, no estoy muy seguro de que se haga el puerto de Corio, pero que si se hace, bienvenido. Mientras más competencia haya, mientras más inversores haya, mucho mejor para el Perú como país gana. Bien, tenemos espacio para una pregunta más del doctor Morales. Gracias, doctor Perales. Doctor Aquino, una pregunta. ¿Las inversiones de China en otros países tienen solo uso civil, comercial, o pueden tener uso mixto para otras actividades? Y en el caso de Chancay, ¿quién es el propietario y quién toma decisión sobre esos usos? A ver, el puerto de Chancay es el primer puerto privado en el país. Hasta ahora todos los puertos grandes lo ha hecho el Estado. Lo que ha hecho el Estado, como el Callao, ha dado en concesión. O sea, el puerto de Callao lo manejan empresas privadas, no dos, pero es del Estado, lo ha dado en concesión. Pero el puerto de Chancay es el primer puerto, el terreno incluso era privado, ¿no? El terreno era de empresa privada, se asoció con esta empresa china, entonces va a ser el primer puerto privado. Ahora, eso no implique que se va a hacer lo que se quiera, ¿no? Y en particular en la pregunta que usted me hace, usted sabe que por lo menos tenemos leyes, tenemos una constitución, se supone que si fuerzas militares vienen al Perú, tiene que no solo aprobarlo el Congreso, sino también aprobarlo el Ejecutivo, ¿no? Entonces, en teoría, bueno, de que se puede usar, pero no creo que lo hagan, primero porque, por varias razones. Primero porque tendría que pedir autorización, pues, al ingreso de fuerzas militares, no solo al puerto, sino a cualquier lugar del territorio nacional. Y segundo, en verdad, por ejemplo, yo he escuchado, seguro ustedes también,
En Estados Unidos han dicho, ¿no? El Puerto de Chancay es una empresa privada, estatal, porque es estatal en realidad, la empresa de Coco es estatal, es del gobierno chino, y si China quiere podría enviar sus barcos militares ahí. Bueno, especialmente una generala, presidente del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, Laura Richardson, ha dicho eso, pero me parece un poco exagerado por decirlo menos. Aunque pudiera, China está al otro lado del mundo y Estados Unidos tiene, pues, Estados Unidos puede ser que ya no sea esa potencia como lo fue en todos los campos hace 20, 30, 40 años, ¿no? Por lo menos en el terreno económico perdió mucho peso en América del Sur en particular, ¿no? Pero tiene un poderío militar todavía inigualable, ¿no? Y domina pues el Pacífico sin ningún, tampoco creo que lo permitiría. Entonces, en teoría que puede darse, pero en la práctica no, porque está Estados Unidos y tendría que, salvo que el Perú le dé permiso, pero no creo que Estados Unidos, China, perdón, tenga interés en expandirse hasta acá, no por lo menos ahora, no. Aparte Sí. de agradecerle su excelente conferencia, profesor Aquino, antes de dar la palabra para que la cierre el señor presidente, quería preguntarle, de su punto de vista, mm, ¿qué opinión le merece la posibilidad de este proyecto chino, aparte de sus socios que tienen también vinculaciones militares, con el proceso de globalización? Bueno, a ver, el proceso de globalización yo creo que es algo inevitable, ¿no? Si bien es cierto, en los últimos años ha sufrido algunos embates, ¿no? Críticas incluso. O sea, globalización es este proceso, pues, por el cual el mundo cada vez está más integrado, ¿no? Cada vez los flujos de comercio, inversión, movimiento de capital, tecnología, incluso migraciones es más grande, ¿no? Y eso ha sido una característica de los últimos 20, 30 años. Y hemos visto cómo ha crecido los flujos de comercio, cómo ha crecido los flujos de inversión. El Perú es una muestra más palpable de ello. Hace 20, 30 años el Perú no comerciaba tanto, no recibía tanta inversión extranjera y también muchas empresas nuestras están yéndose afuera, ¿no? Y migración también. Tenemos más de 1 millón de venezolanos acá, esa es una muestra obvia también, ¿no? Entonces, ese proceso de globalización parece inevitable, aunque claro, el COVID, la guerra en Ucrania ha restringido un poco las medidas comerciales que toman unos países contra otros, parece también restringir un poco, pero yo creo que es algo inevitable. Yo creo que, si me pide usted mi opinión personal, yo creo que en parte, en gran parte diría yo, ha sido muy beneficioso para los países. Y la mejor prueba son dos. Yo creo que el Perú, con todos sus problemas, incluso a pesar de los gobiernos que tenemos, el Perú está mejor que hace 30, 40 años. Bueno, por lo menos el 2019, ¿no? Hemos tenido 2, 3 gobiernos terribles estos últimos 4 o 5 años, pero el 2019 es obvio que el Perú era un país mucho mejor que en el año 90, que fue terrible. El Perú estaba en quiebra con todos los males que ustedes conocen, ¿no? Entonces, el proceso de globalización ha sido muy beneficioso para el Perú y para China. Ustedes saben que es una ironía de la historia, de la realidad, del destino, lo siguiente. Ustedes saben que la globalización es criticada, ¿no? Por algunos sectores, algunas personas, especialmente por las personas, pues, de ideología izquierdista, comunista, ¿no? Ven a la globalización como este intento o meta, objetivo, impulsado por las grandes transnacionales que quieren que los países eliminen sus barreras, eliminen sus restricciones para que sus empresas invadan al mundo, para que sus capitales invadan al mundo, ¿no? ¿Por qué digo que es irónico? ¿Ustedes saben quiénes son los más grandes beneficiarios de la globalización? Son 2 países. ¿Y quiénes creen ustedes? China y Vietnam, países comunistas que pregonan la globalización. Son los países que más intereses tienen, son los países que más exportan, importan. Entonces, ¿qué le digo con esto? Mire, en verdad la globalización no es bueno ni malo. Va a ser bueno o malo dependiendo si lo aprovechamos o no. Yo creo que el Perú en gran parte lo ha aprovechado. Pudo haber aprovechado mucho más si tuviéramos gobiernos más eficientes, pero yo creo que el Perú definitivamente ha ganado, ¿no? Somos un mejor país, a pesar de, repito, todos los problemas que tenemos, pero yo creo que la educación va a estar aquí y es algo inevitable y lo que podríamos y deberíamos hacer es aprovechar la globalización. Pero repito, una y otra vez, hay que hacer comercio con todo el mundo, hay que recibir inversión de todo el mundo. Mientras más conectados con el mundo estemos, mientras más diversificados estemos,
yo creo que somos mucho mejor. Y termino diciendo lo siguiente, ¿no? En verdad, el Perú es un país, pues, como se dice, único, ¿no? Claro, he mencionado también yo, dependemos, creo, si no lo menciono, lo menciono, somos un país que todavía el 70-80%, por ejemplo, depende de las exportaciones de materias primas, ¿no? Justamente hoy día, y estuve dando una conferencia ante ustedes, tenemos en la Facultad de San Marcos, en la Facultad de Contabilidad, ahorita estoy en la Facultad de Economía, acabo de regresar a la Facultad de Contabilidad, estos 2 días hemos tenido un evento sobre el puerto de Chancay y se me pidió que hablara de la zona económica especial, ¿no? Y dije que la zona económica especial, zona franca, podría fabricar bienes con valor agregado. Entonces, podemos aprovechar la globalización para no solo vender materias primas, sino también productos con más valor agregado. Pero decía que el Perú incluso es bendecido ahí, porque a diferencia de otros países, miren ustedes a Chile. Chile solo produce cobre. Aparte, por supuesto, que ahora tiene salmón, muchas cosas más, pero solo produce cobre. Pero tenemos hierro, cobre, oro, plata, zinc, litio, que estamos dormidos, no lo aprovechamos. Entonces, el Perú es un país bendecido por la naturaleza, tenemos muchas oportunidades y esta globalización yo creo que, con todos los problemas que tiene, yo creo que para los países que lo han sabido aprovechar, irónicamente los países que más han aprovechado son 2 países comunistas, yo creo que puede evitar muchos más beneficios. Es cuestión de que lo aprovechemos. Muchas gracias, profesor Aquino. Doctor Morales, cedo la palabra para que pase al señor presidente. Muchas gracias, doctor Aquino. Gracias, doctor Perales. Palabras del doctor Gustavo González, presidente. Sí, muchas gracias. Es muy interesante y es un modelo a analizar profundamente el modelo de China. Agradezco al doctor Morales Soto por haber invitado al doctor Carlos Alberto Aquino Rodríguez, economista de San Marcos, que nos ha ilustrado brillantemente sobre la ruta de la seda, todo el significado que tiene y las estrategias que usa China para mantenerse en su crecimiento económico. Yo recuerdo hace muchos años, estuve en China y me di cuenta que todas las empresas transnacionales europeas de moda y ropa, todas estaban afincadas en China por la mano de obra barata. Y por ello tuvo también China un importante crecimiento. Sin embargo, también hay que pensar que debemos tener cuidado cuando una empresa o un país toma toda la cadena productiva, es dueño absoluto, porque ¿cómo podemos, si es que no tenemos un sistema de regulación legal importante, como aquel comentario que se hacía sobre el estudio o el análisis de la contaminación ambiental, entonces eso puede generar problemas? Claro, es muy llamativo el decir, si yo construyo mucho, mejor me hago dueño de la empresa de acero, y eso es lo que hizo China con Perú. Todas las empresas de acero y de hierro de Perú ahora son chinas. Y recuerdo que es ya casi más cercano a mi tema, el año 2014, los chinos vinieron al Perú y se llevaron toda la producción de maca. Y los productores de maca no respetaron ningún acuerdo que tenía con ninguna empresa porque los chinos ofrecían más dinero. Les ofrecieron comprarle todos los años y se endeudaron muchos productores para producir más. Se llevaron a productores a China para enseñar el cultivo de maca, se llevaron la semilla, a pesar que la semilla está prohibida por ley que salga del país, y China comenzó a generar maca con la estrategia peruana y hasta con semilla peruana. Cuando nosotros hicimos algún estudio ahí en China de la maca china, había el problema que ellos han ampliado su campo de cultivo y por lo tanto esto ha generado la necesidad de averiguar cuál es la situación de sus campos. Y muchos están contaminados con minerales. Y la maca contenía minerales que podían dañar la salud. Entonces, por eso que cuando uno compara la morfología de una maca peruana y una maca china es diferente. Entonces, es evidente que China contribuye mucho con el Perú en diferentes áreas. Actualmente, cuando hablamos de medicina o biología, todas las pruebas diagnósticas, ellos los han abaratado y existen de fácil acceso.
La secuenciación genómica cuesta $1 secuenciar cuando antes se tenía que gastar mucho dinero para secuenciar todo el genoma. Y eso es pues importante y eso es lo que facilita la libre competencia. Pero también hay algunas preocupaciones. Hace 3 días Ecuador ha puesto la necesidad de que los chinos saquen visa. ¿Por qué? Porque en el último año, de 66.000 chinos que han ingresado al Ecuador, solamente han salido 32.000, es decir, 34.000 se han quedado ilegalmente, y eso es una muestra de que puede haber toda una población migrante, no necesariamente formal, que va a estar llegando a Latinoamérica. Creo pues que es muy importante tener estos temas. Felicito a los coordinadores por seleccionar temas de interés que forman parte de lo que significa la tertulia dentro de la Academia Nacional de Medicina. Yo agradezco a los organizadores, al expositor y a cada uno de ustedes por su asistencia y por las preguntas y comentarios que han hecho. Muchas gracias. Con esto cerramos la sesión de la tertulia de la Academia Nacional de Medicina. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos place invitarlos a nuestra siguiente tertulia, el día 20 de julio, con el tema Arte y Psicopatología. Presentación a cargo del doctor Renato Alarcón, psiquiatra, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y médico de la Clínica Mayo de Estados Unidos. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.